Hola, mi nombre es Iraí Rubalcaba y te doy la bienvenida a mi canal y al curso de funciones especiales. Este curso está pensado para estudiantes de las carreras de física y física aplicada, aunque también podría ser de utilidad para áreas afines. La motivación y ejemplos tendrán que ver principalmente con la física. Los prerequisitos fundamentales son cálculo en varias variables y ecuaciones diferenciales principalmente. Muchos otros detalles que se necesiten iremos dando las nociones generales en este curso. En la descripción dejo un bosquejo de los temas que se abordarán y, bueno, dados estos generales, comencemos. ¿Por qué estudiar las funciones especiales? Bueno, desde los ejemplos básicos de la física se ve la necesidad de usar cálculo. En particular, se ve la necesidad de resolver ecuaciones diferenciales para estudiar la dinámica de los sistemas. Sin embargo, en los ejemplos básicos se estudian ejemplos con muchas simetrías o aproximaciones para que se puedan resolver con las herramientas básicas. Este curso representa el siguiente paso: adquirir herramientas para poder estudiar ejemplos más avanzados y de manera no aproximada. Pero daremos un ejemplo concreto para ir ejemplificando estas ideas. Consideremos a un péndulo simple. Este ejemplo tan inocente que se estudia en los cursos básicos usando las leyes de Newton, verán que nos aporta un buen punto de partida en la discusión. Consideramos la siguiente configuración. Consideremos un péndulo simple de masa m, la longitud de esta cuerda, que no se va a elongar, que no se va a estirar, es L. Vamos a considerar que este es el eje X, el eje Y, y que la fuerza de gravitación pues está atrayendo la partícula de masa m en esta dirección, que es la aceleración de la gravedad. Ahora, como posiblemente ya habrán visto en los cursos básicos, este se puede resolver utilizando las leyes de Newton. Uno se fija en todas las fuerzas que actúan sobre la masa y se resuelve el sistema. Aquí vamos a hacerlo muy brevemente bosquejando cómo se haría desde el punto de vista lagrangiano, y esto porque nos va a ayudar un poquito en la discusión. De mecánica clásica sabemos que se puede construir una lagrangiana natural de la siguiente forma. L es la lagrangiana igual a T menos B. T sería la energía cinética, B es la energía potencial. Como mencionaba, a esta lagrangiana normalmente se le conoce como lagrangiana natural cuando se construye de esta manera T menos B. Sin embargo, hay otras maneras de construirlo y bueno, eso se lo pueden preguntar a su profesor de mecánica teórica o pensar un poquito más al respecto. De hecho, hay ejemplos interesantes al respecto. Incluso, aunque no hayan llevado aún mecánica teórica y hayan visto la formulación lagrangiana, se pueden entender las ideas generales. Para este sistema, la energía cinética pues es muy fácil de construir. En este caso, la energía cinética T pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado dada en coordenadas cartesianas, pues x punto cuadrado más y punto al cuadrado, ¿no? Y la energía potencial es solo debido al campo gravitacional, y en este caso sería mg. Y es la altura, el menos corresponde por la dirección del campo gravitacional. Entonces se puede construir muy fácilmente esta función lagrangiana y sería la energía cinética menos la energía potencial. Entonces los dos menos se hacen más. Pero hay que notar otra cosa. Vean que aquí las coordenadas x y y en realidad no son independientes. Esta masa tiene una posición XY
pero en realidad estas dos coordenadas están relacionadas mediante una restricción, y esa restricción es que la longitud de la cuerda pues es constante. Entonces, usando eso, ya sabemos que esta partícula en realidad solo va a poder describir círculos. Entonces, eso nos lleva a pensar que es más conveniente utilizar otro sistema de coordenadas, que es el de las coordenadas polares, y vamos a ver cómo se simplifica este sistema. Entonces, aquí lo primero a rescatar es que, viendo la geometría del sistema, vemos que pues, al final no va a ser necesario quedarnos con X y Y, ya que no son independientes. Nos conviene usar polares porque ahí esta partícula se va a mover describiendo círculos o pedazos de círculo, y el radio va a ser constante. Entonces, en lugar de dos variables, nos vamos a quedar con una. Entonces, es muy importante la elección de un sistema de coordenadas apropiado a la geometría del sistema. Ahora, para pasar a coordenadas polares, déjenme tomar el ángulo θ, el ángulo que forma el péndulo con respecto a la dirección Y. Entonces, para pasar a coordenadas polares es muy fácil. Tenemos que su posición en X no es otra cosa más que L seno con el signo positivo y Y sería la componente en Y, que sería menos L coseno de θ. El menos es porque pues, está en la dirección del eje negativo. De aquí podemos ver a qué corresponde la energía cinética y potencial, y de hecho vean que es solo cuestión de sustituir. Las X se derivan con respecto al tiempo, la L es constante, solo el seno y el coseno se derivan, se ocupa regla de la cadena, se sustituye, y a la expresión a la que se llega es muy fácil, de hecho es muy fácil de deducirla. Si ya lo han hecho en sus cursos, pues no tiene caso repetirlo, y si no, pues es un buen ejemplito. Queda esto. Vean que nos aparece seno y coseno, nos va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, por eso se simplifica, pero pueden hacer el calculito, que es muy simple, y vean que menos Y ya está indicando este menos, ya está indicando la dirección. Entonces, pues sería, si el menos Y indica la dirección, pues nada más sería la magnitud, que sería L coseno, o entonces el menos, pues ahí se queda, nos indica la dirección, y este pues sería la magnitud. Por lo que la lagrangiana, esta lagrangiana, se puede escribir de la siguiente manera. Y vean, aquí hay varias cosas a notar, que es lo que quería enfatizar. Vean que comenzamos con una lagrangiana en dos variables, pero que donde las variables no son independientes, están sujetas a una restricción, a que la suma de sus cuadrados pues es igual a esta longitud fija L. Entonces tenemos la opción de estudiar este sistema con las coordenadas cartesianas, pero sujeto a esta restricción, y ahorita más adelante les bosquejo la idea, o aprovechar la simetría del sistema, ver que si uno cambia a coordenadas polares, se puede hacer evidente que en realidad el sistema solo tiene un grado de libertad, que es este ángulo. Entonces, para saber la posición de esta partícula en cualquier momento del tiempo, pues basta con decir el ángulo donde se encuentra.
Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, hay que encontrar las ecuaciones de movimiento de ese sistema. Y si uno parte de la formulación lagrangiana, lo que hay que encontrar son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, aquí no voy a hacer ninguna derivación, no voy a entrar en muchos detalles porque no es un curso de mecánica teórica. Para los que ya lo vieron, pues bueno, ya saben cómo se hace el cálculo. Para los que no lo han visto, pues bueno, estas aplicaciones de dónde se podría usar. Entonces pueden complementarlo en su curso. En este caso, la ecuación de Euler-Lagrange, nada más sería una, es la siguiente. Recuerden, no estoy haciendo ahorita la derivación de estas expresiones. Si no lo han visto, pues créanme de momento que estas ecuaciones, que se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange, me van a dar las mismas ecuaciones que uno obtuvo cuando resolvió este sistema usando las leyes de Newton. Y vean que hacerlo es muy fácil. La parcial con respecto a teta punto, pues solo involucra este término, vean que está al cuadrado. Entonces cuando derivo el 2 baja se cancela y solo me queda ml cuadrada teta punto. De este otro término, el menos ahí se queda. Cuando derivo mgl, pues son constantes. Cuando derivo el coseno, la derivada del coseno es el menos el seno. Esta primera parte de la derivada total es muy fácil. La m y la l son constantes. Entonces queda 2 puntos más mgl seno de teta igual a 0. Lo cual, ya si despejo, vean que tengo varias simplificaciones. Una m se cancela porque está igualado a 0, una l se cancela y entonces cuando despejo teta 2 puntos me va a quedar esta ecuación. Cuando paso g, este término del otro lado me queda un menos g seno de teta entre l. Y o escrito de otra manera, que lo voy a poner de abajo, es equivalente, pero quizá me ayude más a ejemplificar. Ahora, ¿cómo es que resolvíamos esta ecuación en los cursos básicos? Bueno, la idea es la siguiente. Uno se fija en oscilaciones pequeñas. ¿A qué me refiero? Aquí en el dibujo, en lugar de pensar que este péndulo pues, le va a estar dando toda la vuelta, si tuviera pues, el impulso inicial apropiado, pues podría darle vuelta. En lugar de eso, para que esta ecuación sea fácil de resolver, lo que normalmente se hace es suponer que teta es muy pequeño, es decir, el péndulo se queda oscilando aquí. Ese se le llama aproximación de oscilaciones pequeñas, y uno sabe que cuando el ángulo es pequeño, el seno es aproximadamente teta. Si teta es muy pequeño, entonces esta ecuación se simplifica y queda una ecuación muy sencilla, que es menos g, y esta pues son de las que podemos resolver fácilmente pues en los... Ni siquiera necesitamos saber muchas ecuaciones diferenciables, ¿no? Ahora, esta solución, bueno, esta ecuación se puede resolver fácilmente solo con senos, cosenos o exponenciales.
si uno hace esta aproximación, ¿no?, de oscilaciones pequeñas. Entonces, para ángulos pequeños, el seno es aproximadamente el ángulo y esto se simplifica. Ahora, ¿qué pasaría si no quisiéramos hacer esa simplificación? Tenemos que resolver esta ecuación. Y esta ecuación pues ya no se puede resolver en términos de funciones elementales. Más bien lo que necesitamos es usar unas funciones que se llaman funciones de Matthew, que ya son funciones especiales. Entonces vean este ejemplito tan inocente y tan sencillo que comenzamos a estudiarlo incluso con las leyes de Newton y haciendo aproximaciones de ángulos pequeños, de oscilaciones pequeñas, pues encontrábamos esta ecuación que es fácil de resolver con funciones elementales. Es cálculo de hecho una variable. Vean que si queremos quitar esa restricción de la aproximación y queremos resolverlo pues de manera no aproximada, ya tenemos que usar funciones especiales. Las funciones de Matthew pues, son una de las muchas funciones especiales. Entonces vean, incluso para ejemplos sencillos que vimos desde los primeros semestres de la carrera, si uno quisiera estudiarlos de manera más general, pues uno tiene que utilizar funciones especiales. Recapitulando, vean la diferencia. Si uno hace la aproximación de ángulos pequeños, simplificamos la ecuación de tal manera que sus soluciones son combinaciones lineales de senos y cosenos, que es algo elemental que se aprende desde los primeros semestres. Pero si uno quiere conservar toda la generalidad, pues se necesita para resolver esta ecuación funciones especiales. En este curso también abordaremos la solución de ecuaciones diferenciales parciales. Una de estas ecuaciones con la que quizá ya se hayan encontrado es la ecuación de Laplace. Comentemos un poco de dónde surge esta ecuación. Consideremos las ecuaciones de Maxwell, que en el Sistema Internacional de Unidades y en su forma diferencial son estas: la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de inducción de Faraday y la ley de Ampère con el término que le agregó Maxwell. Consideremos el caso en el que el campo eléctrico es irrotacional, es decir, su rotacional es cero. Eso vean que de las ecuaciones de Maxwell pasaría cuando el campo magnético es cero, es constante o no depende explícitamente del tiempo. Entonces, y vean que eso incluye un montón de posibilidades de ejemplos físicos. Entonces, si pasa eso, ustedes saben que esto implica que el campo eléctrico se puede escribir como menos el gradiente de un potencial, que sería el potencial eléctrico. Y esto se puede deducir, se puede ver recordando que en cálculo vectorial tenemos pues la siguiente identidad. Si phi es una función escalar, el rotacional del gradiente pues siempre es cero, ¿no? Entonces, cuando tenemos que el rotacional de algo es cero, significa que este algo se va a poder escribir como el gradiente de una función. Ahora, vean que, por lo tanto, tenemos que la divergencia del campo eléctrico, por un lado, utilizando esto que acabamos de ver, sería la divergencia de menos el gradiente de este potencial, ¿no? Y también ya sabemos de cálculo vectorial que la divergencia del gradiente pues no es otra cosa más que el operador de Laplace o el laplaciano. Y como quizá muchos de ustedes ya sepan, esto a veces se representa con este triángulo. Entonces hay dos maneras de representarlo, así o así. Y
de lo que ya tenemos de las ecuaciones de Maxwell, vean que la divergencia del campo eléctrico, por un lado, como acabamos de calcular, es igual al menos el laplaciano del potencial eléctrico, y por otro lado, debido a la ley de Gauss para el campo eléctrico, esto es igual a la densidad de carga entre la permitividad en el vacío, y esta ecuación se le conoce como ecuación de Poisson para el campo eléctrico. Ahora consideremos qué pasa cuando nos interesa calcular el potencial eléctrico en una región sin fuentes, es decir, en una región donde la densidad de carga es cero. Vean que de la ecuación de Poisson esto sería cero, y lo que tenemos es lo siguiente: tenemos que el laplaciano del potencial eléctrico es cero, y esta se conoce como la ecuación de Laplace para el campo eléctrico. Vean que estas dos ecuaciones contienen muchos fenómenos donde involucran al campo eléctrico. Entonces, posiblemente ya se hayan encontrado con esta ecuación en coordenadas cartesianas, o quizá en algún problema con mucha simetría donde haya sido posible hacer simplificaciones. Pero vean que si queremos resolver esto en general, y como vimos en el caso del péndulo simple, muchas veces es conveniente encontrar un sistema de coordenadas que se adapte a la geometría de nuestro problema. Entonces debemos de ser capaces de poder escribir este tipo de ecuaciones diferenciales parciales en diferentes sistemas de coordenadas, y eso es justo lo que vamos a comenzar a ver en la siguiente lección. Y para eso tenemos que ver cómo se escriben estos operadores diferenciales en diferentes sistemas de coordenadas. Ahora, ya para concluir esta parte, hay otro ejemplo también muy importante en la física donde aparece tanto la ecuación de Poisson como la ecuación de Laplace, y resulta que no es nada más y nada menos que para el campo gravitacional. Entonces, para el campo gravitacional, lo que tenemos es que el laplaciano del potencial, pero ahora es el potencial gravitacional, es igual a esto, G es la constante de Newton y ρ es la densidad de materia, y esta sería la ecuación de Poisson para el campo gravitacional. Y de hecho esta ecuación se obtiene solo usando que el campo gravitacional es conservativo. Y resulta también que en el caso donde nos encontramos en los puntos externos a la distribución de masa, es decir, donde la densidad de materia es cero, tenemos la ecuación de Laplace para el campo gravitacional. Y de hecho, vean, si queremos estudiar tanto problemas gravitacionales como problemas de la electrodinámica, pues ya aparecen ecuaciones diferenciales parciales que, si queremos estudiarlas en un contexto, en ejemplos donde ya no tienen tanta simetría, pues vamos a necesitar pues aprender maneras de escribir estos operadores en diferentes sistemas de coordenadas y luego resolver las correspondientes ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, no se preocupen si aún no han visto las ecuaciones de Maxwell. De hecho, para lo que se explicó aquí, pues no se necesita aún saber todos esos detalles físicos. Vean que aquí prácticamente solo ocupamos propiedades de las identidades vectoriales, de cálculo vectorial, y bueno, y esto es algo que muchas veces se ve en los cursos, es una demostración análoga. De hecho, sería muy interesante que la revisen.
Y esto es apenas uno de los ejemplos pues, más sencillos del tipo de ecuaciones que van a aparecer tanto en la electrodinámica o en la mecánica cuántica, donde van a necesitar funciones especiales. Ahora se preguntarán, ¿por qué aprender a resolver ecuaciones diferenciales si muchos programas en la computadora ya pueden resolver ecuaciones diferenciales, ecuaciones de este tipo? Bueno, la respuesta, una de las muchas posibles respuestas, es que para empezar, no siempre estos programas pueden resolver cualquier ecuación. Y dos, hay veces que sí pueden resolverla, pero no en la forma en la que la tenemos, sino hay que manipularla y llevarla a una forma tal que sea entendible para el programa. Entonces, para empezar, debemos aprender a manipular muy bien y escribir de varias maneras este tipo de ecuaciones para podernos ayudar de los programas informáticos. Y también, una vez que estos programas nos dan una solución, nos la van a dar en términos de estas funciones especiales. Entonces, para extraer la información física, para analizar, para entender qué está describiendo realmente estas ecuaciones, debemos de ser capaces de entender estas funciones. Y en el contexto de que no siempre los programas pueden resolver estas ecuaciones, o no al menos en la forma en la que los damos, consideren el siguiente ejemplo que es muy curioso. De hecho, es un buen acertijo para pasar la tarde. Pregunta, ¿esta ecuación tiene solución? Pues resulta que si introducimos esta ecuación en Wolfram Alpha y le decimos que la resuelva, dice que no tiene solución. Pero si la resolvemos a mano, ingeniándola un poquito, vamos a ver que sí tiene, y de hecho en un par de renglones sale. Y adicionalmente, si uno reescribe esto de otra manera conveniente, Wolfram Alpha sí va a ser capaz de resolverlo. Y se los dejo como un acertijo para que lo piensen, y en la descripción pues dejo el link a un video donde pueden ver, ya después, claro, que lo hayan intentado, cuál sería la solución de esta ecuación, cómo se puede encontrar o cómo se puede manipular para que un programa pueda ayudarles a resolverla. Entonces, espero que todo esto les haya dado motivación suficiente para aprender estas herramientas, y no menos importante es que las matemáticas son el lenguaje de la física. Y las herramientas que aprendan en este curso, en particular, se necesitan para resolver problemas de la electrodinámica y de la mecánica cuántica. Entonces, tener un buen manejo de estas, pues les va a permitir, cuando entren a sus cursos, que ya no se pierdan, o que ya uno no esté más preocupado en entender las cuentas, sino las cuentas ya las tengan bajo control y se enfoquen a entender y a comprender qué está pasando físicamente detrás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a divertirnos mucho aprendiendo muchas cosas nuevas. Sale, nos vemos en el siguiente video.